Vamos a ver un video en el que vamos a poder aprovechar todos los temas de integración de variables aleatorias, números combinatorios y probabilidad. Para eso vamos a decir que somos un jugador de básquet, o imaginemos un jugador de básquet, y va a tener 6 tiros libres. 6 tiros libres. También sabemos que la probabilidad de acertar un tiro libre, es decir, la probabilidad de éxito, vamos a llamarlo, éxito, es igual al 30%, es decir, tiene un 30% de probabilidad de encestar tiros libres. Entonces, vamos a decir que nuestra variable aleatoria es el número de tiros anotados. Número de tiros anotados. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver la probabilidad de que x sea 0, es decir, de que no enceste ningún tiro. Es decir, esto va a ser igual a la probabilidad a no tener ningún acierto. Es decir, que en 6 tiros va a tener no, ningún acierto, todos no. Entonces, si tenemos todos no, la probabilidad de no acertar o la probabilidad del fracaso, si dijimos que la probabilidad de acierto, de éxito, dijimos, era de el 30%, la probabilidad de fracaso o de no acertar es del 70%. Recordemos que al sumar probabilidades tenemos que obtener el 100%. Entonces, si tenemos 70%, 70% es también 0,7 para poder operar. Vamos a tener que multiplicar 0,7 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Son 6 desaciertos, 6 fracasos. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea 0 o de que no tenga ningún acierto es de 0,7 a la 6. Y para esto vamos a tener solo un caso, es decir, solo un caso, solo el caso, el evento en el que todos sean fracasos. Y recuerden esto. Veamos entonces ahora la probabilidad de que x sea igual a 1, es decir, que acierte exactamente un tiro. Un ejemplo sería el siguiente, que acierte el primero, vamos a ponerlo con e de éxito y f de fracaso al resto de los 5. U otro distinto puede ser que fracase en los 3 primeros, que anote el cuarto y que fracase en los últimos. Bueno, la probabilidad de cada uno de estos eventos es exactamente la misma. Para el primero tenemos que para que acierte es 0,3 y para el resto de los fracasos van a ser 5, 0,7 a la 5. Y el mismo o la misma operación vamos a tener que hacer para el otro ejemplo. Tenemos solo un éxito, solo un 0,3 y fracasos vamos a tener 5, 0,7 a las 5. ¿Y cuántos de estos eventos distintos vamos a tener? Bueno, eso es lo que vamos a tener que averiguar. Al menos ya sabemos lo siguiente, que tenemos 0,3 por 0,7 a la quinta, y a esto lo vamos a tener que multiplicar por la cantidad de estos eventos que vamos a tener. Son fáciles de contar, pero vamos a analizarlo de la siguiente manera. Vamos a tener que si el primer tiro, o mejor dicho, vamos a hacerlo más sencillo. Tenemos 6 tiros y solo uno va a tener que ser un acierto.
Entonces tenemos 6 elementos, que son los tiros, agrupados de a 1. Esto es un número combinatorio en el que tenemos 6 factorial sobre 6 menos 1 factorial por 1 factorial. Y esto es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sobre 6 menos 1 es 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1 por 1 factorial. Simplificamos esto con esto y nos queda 6, es decir, que vamos a tener 6 eventos distintos en los que solamente se invoque un tiro libre. Y esto tiene sentido, fíjense. El primer evento sería que acierte en el primer tiro. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiros. El primer evento sería que acierte en el primer tiro. El segundo evento sería que acierte en el segundo tiro, que tenga éxito en el segundo tiro. El tercero sería que tenga éxito en el tercer tiro. El cuarto, que tenga éxito en el cuarto tiro. El quinto, que tenga éxito en el quinto tiro. Y el sexto caso es que tenga éxito en el sexto tiro. Es decir, tenemos los 6 casos posibles, las 6 posibilidades en los que solo enceste un tiro libre. Vamos entonces con la probabilidad de que x sea igual a 2. Ya vamos comprendiendo esto. Para este caso vamos a tener 2 éxitos y 3 fracasos. 1, 2, 3. En cualquier orden, no importa, porque nosotros sabemos que para todo esto vamos a tener que multiplicarlo por el número combinatorio, que va a ser 6 con 2 éxitos. 6 tomados de a 2. Pero bien, no nos adelantemos. Veamos esto. Tenemos 2 éxitos, es decir, 0,3 por 0,3, 0,3 al cuadrado. Tenemos 3 fracasos, 0,7 por 0,7 por 0,7 es 0,7. Perdón, 3 fracasos no, tenemos 4 fracasos. Tenemos 6 tiros en total. Es decir, 0,7 a la cuarta. Voy a hacer con el mismo color. 0,7 a la cuarta. Entonces, 0,3 al cuadrado por 0,7 a la cuarta por el número combinatorio 6,2, cuyo resultado, voy a copiarlo acá, tenemos 0,3 al cuadrado por 0,7 a la cuarta por el número combinatorio 6,2, que es igual a 15. Avancemos entonces un poco más. Veamos la probabilidad de que x sea 3, es decir, que tengamos 3 aciertos. Siguiendo el mismo criterio, vamos a tener el siguiente ejemplo. Éxito, 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 fracaso, fracaso, fracaso. 3 y 3. Y a esto lo vamos a tener que multiplicar por la cantidad de eventos distintos o que se alteren el orden de los éxitos y los fracasos. Y eso va a estar dado por el número combinatorio 6, 3. Espero que ya se esté comprendiendo la idea de todo esto. Acá vamos a tener 0,3 por 0,3 por 0,3, es decir, 0,3 al cubo. Acá vamos a tener 0,7 por 0,7 por 0,7, es decir, 0,7 al cubo. Y el número factorial, el número combinatorio, perdón, 6, 3, que va a ser igual a 20. Entonces, pasando en limpio esto, tenemos 0,3 al cubo por 0,7 al cubo por 20. Veamos ahora la probabilidad de que x sea igual a 4, es decir, que tengamos 4 aciertos. Siguiendo el mismo criterio que seguimos en todos los casos anteriores, acá vamos a tener 4 éxitos, es decir, 0,3 multiplicado 4 veces a la cuarta, y solamente 2 fracasos, 0,7 al cuadrado. Y vamos a tener un total de eventos que va a estar dado por el número combinatorio 6,4. El número combinatorio 6,4 va a ser igual al número combinatorio 6,2.
y el número combinatorio 6,2 era igual a 15, que fue lo que vimos anteriormente. Por lo tanto, a todo esto lo vamos a multiplicar por 15, que son los distintos casos que vamos a tener. Avancemos un poco más. Ya estamos llegando al final. Tenemos la probabilidad de que x sea igual a 5, es decir, que acertemos 5 de 6 tiros. Y eso va a estar dado por 5 éxitos, es decir, 0,3 multiplicado 5 veces, 0,3 a la quinta, por un solo fracaso, es decir, 0,7, solo 1. Y si vemos cómo viene la cuestión de la simetría, tenemos el 20 acá, tenemos el 15, y en este caso vamos a tener el mismo 6 que teníamos antes. Y esto es realmente así, porque este 6, en el caso que estamos analizando ahora, viene dado por el número combinatorio 6,5. El número combinatorio 6,5 es igual a 6 factorial sobre 6 menos 5 factorial por 5 factorial. Y esto es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 6 menos 5 es 1. Por 5 factorial, que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Si simplificamos, nos queda solamente 6. Entonces fíjense que tiene sentido esto de la simetría que estamos viendo en estos problemas de distribución binomial. Y vamos con el último de los casos, que sería la probabilidad de que x sea igual a 6, es decir, de acertar todos los tiros. Entonces, para acertar todos los tiros libres, tendríamos 6 aciertos. 6 aciertos es multiplicar a 0,3 6 veces. Y solo vamos a tener un caso, que va a ser el de los 6 éxitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, solo vamos a tener un caso. Y si aún quedan dudas, podemos verlo que esto va a estar dado por el número combinatorio 6,6. Y esto es igual a 6 factorial sobre 6 menos 6 factorial por 6 factorial. Entonces, 6 factorial se va con 6 factorial, y 6 menos 6 factorial es 0 factorial, que es igual a 1. Esto entonces es 1 sobre 1, que es igual a 1. Solo un caso. Y que esto se corresponde con la simetría que nos brindaba el primer evento, en donde no teníamos ningún acierto, es decir, que teníamos solo un caso, como en este último ejemplo.